vez más, Mateo 17:20, me da un fuerte amén cuando lo tiene. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Leámoslo todos una vez más. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia que está hoy representada. Señor, creemos que en ti no hay coincidencias y que tú traes, Señor, tú pones el querer, el sentir y el hacer, Señor. Gracias por las personas que has traído, por este remanente hoy. Permite, Señor, que esta palabra hable individualmente a cada corazón según su proceso y que pueda, Señor, aplicarla, que podamos ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Tu nombre oramos. Amén y amén. Durante muchos años y con el tiempo, a los que tenemos ya tiempito en el Evangelio, cuando cruzamos con este versículo, se ha popularizado la interpretación de que si tuviéramos fe como el tamaño de una semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto la semilla de mostaza? Levante su mano. Los que han tenido la oportunidad de ver la semilla de mostaza, es un granito pequeño, ¿verdad? Ahora, por mucho tiempo se ha interpretado de que si nuestra fe tuviera el tamaño, ¿verdad?, como ese grano de mostaza, es decir, aunque tengas una fe pequeñita, es suficiente. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos interpretado, y en esta hora vamos a interpretar en realidad qué es lo que quiso decir Jesús cuando se refería a esta enseñanza. ¿Cuántos han visto una montaña moverse de un lado a otro? Levante su mano. Ahora, antes de hablar del grano de mostaza, primero necesitamos entender, porque dice, si tuvieras ¿qué? Fe. Necesitamos entender qué es la fe. La palabra nos dice en Hebreos 11, verso 1, nos describe lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, ¿el qué? La certeza de ¿qué? De lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Yo siempre, y lo he predicado anteriormente, ¿cuál es el peor enemigo de la fe? Muchos dicen la incredulidad. El peor enemigo de la fe no es la incredulidad, es el ¿qué? La vista. El peor enemigo de la fe es la vista. Tú crees que Dios va a proveer, pero abres la refri y pues yo estoy viendo que no hay nada. Usted dice, no, Dios va a proveer en la gasolina, pero el carro estoy viendo que está la lucecita encendida. Usted dice, Dios va a proveer, pero voy viendo la cuenta del banco y pues no pasa nada. Creo que Dios me puede sanar, pero estoy viendo que el reporte del doctor dice otra cosa. Entonces, humanamente, el enemigo de nuestra fe es la vista. Ahora, la fe, fíjese, no es optimismo, no es pensamiento positivo, porque ese es el problema. Muchas veces la emoción nos puede servir por un momento, pero no es constante. La motivación, es hermoso escuchar en las iglesias mensajes, ¿verdad?, de que si tú crees nada va a ser posible y mantén la fe, ¿verdad? Y muchas veces nos emocionamos, pero ¿cuál es la fe bíblica en realidad? La fe tampoco es negar la realidad. Hermanos, si usted se ha descuidado y usted está enfermo, pues no, en el nombre, yo tengo fe que no estoy enfermo. Pues hay que hacer números, si no nos hemos estado cuidando, si hemos sido
mal administradores con la economía que Dios nos ha dado, claro que vas a estar en deudas, claro que no te va a alcanzar. Y no podemos solo echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Somos también responsables. Entonces, la fe en realidad es una confianza firme, ¿pero en quién? En el carácter de Dios, en el poder y en las promesas. Eso es la fe, una confianza firme, aun cuando no veamos lo que es el resultado. Fíjese que la palabra, dice el versículo, es pues la fe, ¿la qué? La certeza. Fíjese que la palabra certeza, que proviene del griego, se escribe hipóstasis. Y cuando voy a esa palabra hipóstasis es un fundamento, es prácticamente una seguridad o una garantía, es algo garantizado. Los que tienen vehículo saben que cuando usted es dueño de ese vehículo, usted tiene un pink slip, es un papel rosadito, es un título. Eso indica, es una garantía de ¿qué? De propiedad. Otra persona puede andar manejando el vehículo, otra persona puede tener las llaves, pero la garantía de propiedad, ¿de quién es? El que tiene ese título. Hipóstasis es una garantía. Entonces, cuando dice la fe es la certeza, es una garantía. Hermano, se me olvidó el nombre ahorita, hermano de España, Javier. Ahí está. Cuando usted recibe su cheque, bueno, supongo que debe tener depósito directo ahora, ¿verdad? Bueno, pero vayámonos 20 años atrás. Cuando era un cheque, usted recibía un cheque del trabajo y usted entendía que ese cheque tenía fondos, ¿sí o no? Usted no se afligía y se ponía a cuestionar, ¿habrá dinero ahí? ¿Será que en realidad este papel representa? No, usted tiene una garantía, ¿verdad? Una empresa para el que trabaja de buena reputación sabe que ese cheque contiene una garantía. No ha visto el dinero físico, pero es una garantía de que hay dinero. Entonces, esa es la certeza que el versículo nos está enseñando. Ahora, la palabra convicción en griego es elenchos. Elenchos es una evidencia interior que produce confianza. Hace años prediqué acerca de un hombre muy famoso que hacía acrobacias en la cuerda floja, ¿verdad? Este hombre siempre se ponía retos tan grandes y lo hacía con diferentes, en una ocasión haciendo malabares, pero siempre cruzaba la cuerda floja y era alguien bastante famoso. Esta vez él quiso hacerlo en el Gran Cañón, quiso cruzar el Gran Cañón, pero sin ninguna protección. Es decir, el hombre era bueno, la verdad, era uno de los mejores haciendo eso. Y le preguntan, ¿cuántos creen que él va a poder cumplir este reto? Pues ya lo hemos visto que lo ha hecho, es un profesional en eso. Todos creen que lo va a poder hacer. Dicen, ¿cuántos tienen fe que va a cruzar una vez más la cuerda floja? Todos decían, sí, lo puede hacer. Ahora él puso un reto y dijo, voy a agarrar una carreta, ¿verdad? Y voy a pasar la cuerda floja con esta carreta. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Todos dijeron, él lo puede hacer. ¿Ustedes dudan que se va a caer? No, él lo va a hacer. Eso es creer. Ahora él dijo, voy a necesitar de un voluntario. ¿Quién quiere subirse en la carreta y que yo lo pase en la cuerda floja? ¿Cuántos creen que dijeron yo? Porque subirse ahí requiere ¿qué? Confianza. ¿Se da cuenta la diferencia en creer y tener confianza? Confianza es subirse a la carreta prácticamente. Y muchas veces creemos que Dios va a hacer ciertas cosas, pero no confiamos en Dios. Creemos nada más, pero no estamos confiando. Y la fe bíblica tiene que ver con la confianza en Dios. Es decir, la fe siempre tiene un objeto y el objeto es Dios. Muchas veces pensamos que es fe en la fe en mí mismo, fe en mis palabras. La fe bíblica es fe en el único Dios todopoderoso.
Amén. Ahora, ¿qué tan importante es la fe? Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe fíjese, es difícil, dice, es imposible. Pero sin fe te va a costar un poquito más. No. Pero si no tienes fe, tal vez Dios tenga misericordia. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no es difícil, no es complicado, es imposible. Todos tenemos fe, hermanos. Ahora la diferencia es en quién o en qué está puesta su fe. ¿En quién o en qué está puesta su fe? Ustedes saben que hay personas que tienen fe, tienen más fe en el miedo. Hay personas que tienen fe en el miedo. Oh, esto me va a pasar. Yo sé que me va a pasar. No sé, siento que voy a chocar. Termina chocando. Su fe está puesta en el miedo. Otros tienen fe en las malas noticias. Otros tienen fe en el fracaso. Otros tienen fe incluso en las enfermedades. Yo me considero culpable muchas veces en eso. Uno anda comprando medicina por fe, que está barato para el dolor de acá. Dice, no, pues ahorita llevemos. O es que ya viene la gripe y me voy a enfermar, voy a comprar ya las medicinas. Y usted se está posicionando ya en fe ahí. Y la fe va a obrar para lo bueno o para lo malo, de cualquier otra manera. Ahora, regresando al contexto, en Mateo 17, tenemos que entender que si usted lo lee ahí detenidamente más adelante, usted va a ver de dónde, antes de que Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, sucedió algo bien importante. Y es que Jesús acaba de descender del monte de la transfiguración. Bueno, no se llama el monte de la transfiguración, ¿verdad? Dice la Biblia, venía de un monte alto, pero acababa de venir del suceso de la transfiguración. Y más adelante, cuando usted lee los versículos, se encuentra un padre que llegó desesperado con su hijo, que traía un espíritu maligno, ¿verdad? Dice que este espíritu lo hacía tener convulsiones y espuma por la boca, ¿verdad? Desde que era niño. Y este padre le pide a los discípulos que le ayuden a expulsar ese demonio. Sin embargo, los discípulos, por más que trataron, no pudieron liberarlo. Terminaron fracasando. Y entonces Jesús reprende al demonio, el muchacho queda libre. Y más tarde, fíjese bien, más tarde, es decir, en privado, los discípulos le preguntan al Señor, hey, danos el secreto, ¿por qué nosotros no pudimos? Si usted se da cuenta, ellos ya se les había entregado poder anteriormente en los capítulos anteriores. Se les había entregado autoridad. Pero ¿por qué no pudieron sacar a ese demonio? Entonces le dicen en privado a Jesús en Mateo 17:19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe. Es el versículo que acabamos de tomar como texto base. Es por vuestra poca fe. La palabra griega, la expresión por vuestra poca fe es oligopistía. Oligopistía, fíjese que no habla acerca de la cantidad. En español lo entendemos poca, poco lo relacionamos con cantidad. Pero en griego la palabra que se usa, oligopistía, no habla de cantidad, sino que Jesús se está refiriendo por una fe débil, por una fe que vacila, deficiente, una fe que no tiene confianza. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo en realidad, porque ustedes tienen una fe débil. Ahora, Jesús no les dice el tamaño de un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano, la clave está ahí en cómo un grano, no en el tamaño. Porque la comparación que Jesús está usando es a la naturaleza de la semilla, a lo que es la semilla.
¿Por qué razón Jesús está refiriéndose a una semilla de mostaza? Porque los judíos entendían el concepto de las semillas. Es más, en varias enseñanzas anteriores Jesús ya había hablado de la misma semilla de mostaza, ¿verdad? En Mateo 13, por ejemplo, del 31 al 32, les dice, esta es otra enseñanza de Jesús, y les dice, otra parábola les refirió diciendo, fíjese, el reino de los cielos es semejante al grano de ¿qué? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es otra enseñanza que Jesús les está dando a ellos, pero aplicando el mismo concepto, con la misma semilla. Entonces, prácticamente aquí les está diciendo, no se trata de cuánta fe tienes, sino qué clase de fe estamos desarrollando. Amén. Esto me lleva, vamos a tocar nada más 4 puntos. El primero, el punto número 1, es que la fe verdadera está ¿qué? ¿Está qué? Viva. El grano de mostaza, hermano, cuando usted lo ve, es una semilla viva. Es decir, la semilla tiene el potencial. Si usted la pone en la tierra, esa semilla tiene el potencial de no quedarse en semilla nada más, sino que de evolucionar y dar vida. Amén. Puede germinar. Mientras tiene vida, hermano, puede producir más de lo que aparenta, porque ese granito crece de una manera increíble. Amén. Entonces, la fe no es una idea, no es una doctrina aprendida tampoco, sino que es una confianza en Dios. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El grano de mostaza, hermanos, tiene lo que es el potencial de crecer. La fe verdadera no está destinada, su fe no está destinada a quedarse pequeña. Su fe tiene que ir creciendo, tiene que ser viva, amén. Y usted me va a decir, ¿y cómo me puedo dar cuenta si mi fe está viva? La fe viva ora, obedece, le cree a Dios, persevera aunque no hay respuesta hoy. Usted sigue caminando por fe, amén. La fe actúa aun cuando usted no ve el milagro. Imagínense los leprosos que vinieron y le decían, Señor, sánanos, sánanos. Y Jesús ya había hecho milagros inmediatamente. Pero esta vez les dijo a ellos, ok, váyanse. Tuvieron que obedecer primero. Dice que mientras obedecieron, iban caminando, arriesgándose a que los apedrearan, pero dice que en el camino iban siendo sanos. Hermanos, muchas veces las peticiones que tenemos ahora, muchas veces el sacrificio que hacemos o la oración que hacemos hoy, tal vez pensamos que no va a funcionar o que no hemos visto la respuesta, pero Dios está obrando si usted se mantiene firme. Punto número 2, la verdadera fe tiene otra característica y es que ¿qué? Que crece. Amén. Nadie puede sembrar una semilla, fíjese bien, esperando que se quede igual. Usted no va a sembrar una semilla y va a decir, no, pues se va a quedar la semilla así, intacta. De la misma manera, la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros tiene que germinar, tiene que dar fruto. En Lucas 17, 5 al 6, los apóstoles, al Señor, ¿qué le pidieron? Aumentanos la fe. Fíjense que este es otro evento histórico, porque Jesús viene hablando ya aquí del perdón, ¿verdad? Que cuántas veces debes perdonar, 70 veces 7. Jesús viene hablando del perdón en esta enseñanza. Y los apóstoles entienden que para poder perdonar, en realidad necesitan más de Dios y necesitan más fe, ¿verdad? Entonces ellos le dicen, después de escuchar esa enseñanza, Señor, aumentanos la fe. Y fíjese otra vez lo que Jesús le responde. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
podrías decir a este sicómoro: desráigate y plántate en el mar y os obedecerá. ¿Se acuerdan de ese árbol sicómoro? El mismo que subió Zaqueo. Yo prediqué hace como unas 3 semanas de ese árbol. Que ese árbol tenía unas características y era que tenía unas raíces bastante fuertes. Aquí Jesús no les está diciendo un monte se va a pasar a otro lado. Fíjense, esta es otra enseñanza totalmente diferente, pero Jesús vuelve a usar la semilla, ¿verdad?, de mostaza una vez más. Pero ahora les dice que si le hablas a ese árbol que se desarraigue y se plante en el mar, dice que el árbol le va a obedecer. Los discípulos que estaban pidiendo más fe. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Sí, le voy a dar más fe. ¿Verdad que no? ¿Qué les dijo? Les comenzó a hablar de otra cosa totalmente diferente. No les dijo, sí, necesitan más cantidad. Sí, vamos a orar para que, voy a poner mis manos sobre ustedes para que tengan más fe. No, porque no se trata de la cantidad, hermano. No se trata ni del tamaño. Yo me preguntaba por qué Jesús utiliza una vez más este árbol sicómoro. Y la razón es porque, le vuelvo a repetir, no es cualquier árbol. Este árbol echa unas raíces tan fuertes porque el tronco es corto, ¿verdad? Y este árbol se conoce mucho por su fortaleza, por sus raíces profundas. Arrancar ese árbol es prácticamente imposible. Cuesta arrancar un árbol de esos. Es un trabajo bastante difícil. Y Jesús posiblemente les está enseñando en esta ocasión que hay situaciones en nuestra vida que han echado raíces durante años. Hay raíces de temor. Muchos tenemos raíces de amargura, raíces de pecado, raíces de incredulidad, raíces de adicciones, raíces de resentimiento. Las raíces son cosa difícil, se arraigan y no se puede arrancar. Y muchos batallamos con muchas raíces en nuestra vida. Hemos tenido tantos años en el Evangelio, pero aún así guardamos rencor, guardamos enojo, guardamos tantas cosas que se van arraigando en nuestro corazón. Y les voy a ser sincero, humanamente cuesta arrancarlas. Es casi imposible. Pero las cosas que parecen humanamente imposibles de arrancar, Jesús está enseñando aquí que es posible a través de la fe puesta en Dios. Porque si nosotros creemos que tuviéramos que tener la fe del tamaño de mostaza y la montaña literalmente se va a mover de un lado a otro, podríamos concluir que en esta enseñanza Jesús está también enseñando a hablarle a los árboles y los árboles se van a arrancar y se van a pasar al otro lado. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Entonces la fe que crece es aquella cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Sabe cómo su fe puede crecer? Acuérdese lo que Dios ha hecho en el pasado. Si Dios lo hizo, es porque Él tiene el poder. Y a veces decimos, lo va a volver a hacer. No, Él siempre hace cosas nuevas. Ese es el peor error, que creemos que Dios obró con la hermanita tal y le consiguió el milagro de esa forma. Yo creo que Dios va a hacer lo mismo para mí. No, cada uno de nosotros tenemos procesos diferentes en nuestra vida. Y Dios obra de maneras nuevas. Amén. Hay una diferencia entre el pasaje de Mateo 17 y Lucas 17. Lo vuelvo a repetir, en Mateo 17 Jesús habla de un monte, de una montaña. Y en Lucas 17 del árbol, sicómoro. La fe que crece en Dios, hermanos, puede mover montes. La fe que crece en Dios incluso permite que Dios arranque raíces como el árbol sicómoro.
Tengo la imagen ahí de una semilla. ¿Cuántos han sembrado algo en su vida? Levante su mano. Yo me acuerdo que en la escuela nos ponían. Cuando usted ha sembrado esa semilla, usted siembra la semilla, usted a los 3 días la desentierra para ver si lo ha hecho. ¿Qué es lo que usted hace? Usted la siembra y usted confía y espera en el proceso. El agricultor no siembra la semilla y la saca para ver a ver qué pasa, a ver si está germinando. El agricultor confía en el proceso, aunque no se vea nada en la superficie, fíjese, sabe que algo está pasando dentro. Se encarga de regarla, de echarle la agüita, porque sabe que algo está pasando en lo interior. Muchas veces, hermanos, Dios está trabajando en nuestra vida en silencio. Dios está trabajando en su familia. Dios está trabajando en su matrimonio, aunque no vea yo los resultados todavía, pero esa semilla por dentro está comenzando a echar raíces. Dios está preparando esa promoción, ese trabajo. Dios está preparando esa bendición para ese negocio, pero tienes que entender que hay que confiar en Dios y en su proceso y en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Le vuelvo a repetir, Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Al final, cuando Dios le da la victoria, uno dice, gracias Señor, porque no contestaste antes cuando yo quería esa petición. Lo que hoy puede parecer invencible, mañana va a ser evidente. Mañana usted va a poder ver esa victoria. Continúe creyendo. No se enfríe. Fíjese, hemos predicado. Hoy algunos faltan porque están fríos. Yo bromeaba hoy con el pastor Raúl. Le digo, pastor, hoy vamos a orar por varios enfermos que me textearon. Varios enfermos de fiebre. Me pusieron hoy que se han enfermado de fiebre, pero fiebre de fútbol. Le digo, pero si es a las 5, no puedes, nos vamos, ya vamos a salir. No, pero que la cosa es que a mí me encargaron la carne y eso. Y bueno, en un texto yo solo mandé la cita bíblica y le dije a una persona lo que Jesús dijo: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así de sencillo. Dele al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los que creen que Dios es digno de que vengamos a adorarle, pues vengan a adorarle. Y los que creen que el fútbol es más importante, pues está también la opción. Por eso es lo hermoso de nuestro Dios amado, que nos da el libre albedrío. Escoges lo que queremos. Pero le voy a decir algo: Dios honra a los que le honran. Y esas semillas muchas veces que invertimos en la presencia de Dios, después a muchos les hacen falta. Muchos quedan cortos y usted sale adelante y usted se recuerda, porque Dios honra a los que le honran. Punto número 3, la fe verdadera echa raíces, ¿qué? Profundas. Hermano Gonzalo, usted que lo considera un experto de plantas y árboles y todo eso, todo lo que tiene que ver con botánica. Es cierto, hermano, que las plantas más grandes no son las que tienen las hojas más bonitas, ¿verdad? Sino que las plantas más grandes siempre vienen a ser las que tienen las raíces más profundas. ¿Es cierto? Aprobado por Chayán, iba a decir, no, por hermano Gonzalo, sí, aprobado por el hermano Gonzalo. ¿Es cierto? Las plantas más grandes no son las que tienen las hojas más bonitas, son las que tienen las raíces más profundas. La fe también necesita profundidad. Colosenses 2, del 6 al 7. Fíjense lo que nos dice la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, ¿cómo? ¿Cómo? Arraigados, o sea, echen raíces profundas,
Arráiguense en el Señor y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La palabra clave en ese versículo es arraigados, es decir, echen raíces. Amén. Hermano, las pruebas, fíjese, no destruyen una fe que tiene raíces. Las pruebas simple y sencillamente van a revelar qué tan fuertes eran esas raíces. Cuando viene la prueba, de repente algunos nos echamos para atrás. Me vino la depresión, pastor, bueno, ¿qué tan arraigado estabas? Y no es para sentirnos culpables, sino que es para aprender del proceso, ¿verdad? Y decir, ok, Señor, vamos otra vez, próximo round, voy a otra prueba, pero ahora voy confiando más. Amén. El último punto, la fe verdadera, fíjese, echa raíces profundas. Eso es el número 3. Yo creo que tuve un typo ahí. El número 4 es: la fe verdadera enfrenta los montes confiando en Dios. Y aquí retomo el versículo una vez más. ¿A qué se refería Jesús? Ya entendimos y quedó claro. Si tuvieras fe como no es, hermana Lucia, así de pequeñita la fe, no importa, es suficiente con eso. No está hablando del tamaño. Está hablando de qué? De la naturaleza de la semilla. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza que tiene vida, que cuando la siembras crece, que cuando la siembras comienza a echar raíces, que se vuelve una de las más altas de las hortalizas, ¿verdad? Que dice que hasta los árboles, que hasta los pájaros hacen nidos en ellas porque son firmes. Los pajaritos no van a hacer nido en cualquier rama, ¿verdad? ¿Se ha agarrado usted una rama que está toda floja? Yo me quebré un brazo una vez por andar de Tarzán ahí queriendo inventar. Pero los pajaritos no van a hacer un nido, no van a poner su casa en una rama cualquiera. La fe verdadera enfrenta los montes confiando en Dios. Entonces, entendimos la primera parte como un grano de mostaza. Ahora, ¿qué dice? Que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces le diríamos ¿a qué? A esa montaña. ¿Qué significa mover montañas entonces? ¿Qué significa mover montañas? En el judaísmo, en el primer siglo, se manejaba este modismo y esta frase. El mover montañas se le conocía como a los escribas o a los que estudiaban la ley, que podían resolver problemas complejos en la palabra, que entendían problemas difíciles, ¿verdad? Y podían dar solución. A estas personas se les llamaba los mueve montañas o los removedores de montaña. Fíjese, era una frase muy común que se ocupaba en el primer siglo en la cultura judía, que Jesús cuando les está enseñando utiliza esa frase, ¿verdad? Hombre que remueve montañas. Jesús está utilizando el modismo para enseñar que no hay obstáculo, fíjese bien, demasiado grande cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Cuando Él les dice, van a decirle a esta montaña, muévete de un lugar a otro, Jesús no les está enseñando geología. Jesús no está hablando de geología. Jesús les está enseñando dependencia absoluta de Dios. Entonces, a los rabinos llamaban hombres que removían montañas. ¿Y eran quienes? Maestros capaces de resolver problemas difíciles de aclarar. Eran, es decir, asuntos complejos de la ley que no entendían. A ellos se les llamaba hombres que removían montañas. Entonces, mover montaña, ¿qué significa? Vencer obstáculos que parecen imposibles, problemas enormes, dificultades que son insuperables para nosotros humanamente. Lograr cosas que el ojo humano no entiende, ¿verdad? Es decir, ¿cómo le puedo explicar esto?
Para que usted lo entienda en esta enseñanza clara, es como decir en modismo hoy, en la actualidad, mi hermano Demetrio y Amy, a pesar de las invitaciones que tuvieron, vinieron a la iglesia y usted no sabe que movieron cielo, mar y tierra por estar aquí. Literalmente movieron ellos el cielo. Literalmente movieron el mar y la tierra. No. Pero usted entiende lo que estamos diciendo. Movieron el cielo, mar y tierra por estar aquí. Es decir, hicieron todo lo imposible, lo que estaba a su alcance para estar hoy acá. De la misma manera, cuando Jesús les está diciendo, ustedes le podrán decir a este monte, muévete de acá, a otro decir, usa el modismo, usa esa palabra, esa frase, para hacerles entender que si tienen fe, cualquier cosa difícil puede llevarse a cabo. Amén. En otro pasaje, en Marcos 11:22, después de que Jesús maldice la higuera, fíjese, en Marcos 11:22 al 24, ustedes se recuerdan cuando él va a entrar a Jerusalén, tiene hambre y ve el higo, ¿verdad? No quiere comer y no hay higo, él maldice a la higuera, ¿verdad? Y en el verso 22 dice, Jesús les dice, después de maldecir la higuera, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, fíjese, es parecido a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y dice, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y os vendrá. ¿A cuáles montes se refería Jesús? En esta ocasión, algunos comentaristas dicen que posiblemente se refería al monte que tenían enfrente, que era el monte de los olivos. Pero el énfasis que Jesús les está dando aquí, no les está hablando de mover montañas físicas, sino que está hablando de problemas. O sea, nuevamente estamos viendo que Jesús utiliza una vez más ese lenguaje para que ellos entiendan. ¿Por qué nunca leemos que los apóstoles movieron montañas físicas? ¿Por qué cuando usted se va bíblicamente a Hechos de los apóstoles, no se menciona que ninguno de los apóstoles, que a ellos se les dijo, y ustedes van a mover montañas y le van a decir a este, muévete aquí? Pero no hay registrado geográficamente ningún hecho de que algún discípulo movió físicamente una montaña en otra. ¿Qué es lo que encontramos en el libro de los Hechos? Cárceles abiertas, enfermos sanados, resucitar a muertos, demonios expulsados. Encontramos que el evangelio se empieza a predicar por todo el mundo. Ese es el libro de los Hechos. Pero nunca encontramos que la Biblia hable que los apóstoles movieron físicamente una montaña o trasladaron una montaña de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían el lenguaje que Jesús les estaba hablando. Ellos entendían que Jesús les estaba hablando de los grandes obstáculos que solo el poder de Dios puede vencer. ¿Qué es lo imposible entonces? Fíjese, Jesús siempre, lo podemos ver ahorita, que habló de montañas, de mover montañas. Y son cosas que humanamente, hermano, son imposibles. ¿Usted cree que la salvación de una persona es posible? Eso es algo imposible, que solo Dios lo puede hacer. La salvación de una persona, la liberación de un endemoniado, la sanidad de un enfermo, vencer la oposición al evangelio. Usted sabe que hay gente que odia el evangelio y que no quieren escuchar, pero de repente caen rendidos a Dios. Esa es una montaña imposible que solo Él lo puede hacer. Abrir puertas que nadie puede abrir. A muchos nos han pasado milagros de esa forma, cosas que son imposibles, pero que Dios las hace posibles. Amén.
promociones, de repente hablo de ascensos, hablo de trabajos, a veces bendiciones que ni las merecemos ni las esperamos y que son imposibles, pero Dios obra a su tiempo. Amén. Entonces, mover montañas. Jesús prácticamente no estaba hablando acerca del poder sobre la naturaleza, sino que les hablaba de confiar plenamente que no hay nada imposible para Dios. Por eso en Marcos 11, lo que acabamos de leer, le dice, y no dudare en su corazón. Porque la fe, hermano, siempre vence la duda. La fe verdadera tiene el poder siempre de descansar en quien es Dios y no en las circunstancias. Ahora le voy a ser sincero, una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Porque cuando la prueba viene, lo menos que hacemos nosotros es descansar en Dios. Nos afligimos y queremos meter mano siempre. Siempre. No esperamos que la semilla comience a germinar. Entramos en una cuestión económica y ya estamos buscando el préstamo, ya estamos viendo cómo hacemos, estamos viendo cómo generar nosotros en vez de decir, bueno, esto no lo puedo controlar, pero sé que Dios puede proveer. Hermano, te estresas queriendo ser tu propio proveedor. Te estresas buscando, tocando puertas y abriendo cosas que cuando Dios las cierra o cuando Dios le pone pausa, hermano, lo mejor, por eso tiene que estar usted sincronizado siempre y tener discernimiento y sabiduría. ¿Qué negocios voy a hacer? Señor, ¿qué decisión puedo tomar en esto? Pídale a Dios siempre sabiduría y Dios le va a poner el sentir. Espérate, toma el tiempo, descansa. Aún no, ahora sí. Dios habla, Dios contesta. El problema está que nosotros no buscamos, no esperamos. Todos tenemos montañas. Esas montañas hoy, yo les puedo decir, pueden ser enfermedad, algún matrimonio en crisis, algún problema económico, lucha espiritual. Pero Dios sigue haciendo posible lo imposible. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. La enseñanza de hoy en realidad es que ya no te pongas a medir tu fe. Esa es la pregunta equivocada. No te cuestiones qué tamaño es mi fe. ¿Qué tamaño es su fe, hermana? No, mi fe es grande, va a decir. Pero Jesús no enseñó sobre tamaños, enseñó sobre la calidad de fe. Y esa es la pregunta correcta. Jesús no nos está invitando a medir. A ver, su fe, hermano Demetrio, la vamos a medir. A ver, si ya da la altura. Dios no le está preguntando eso. Dios nos está preguntando, ¿la estamos cultivando? ¿Está viva tu fe? ¿Está creciendo? Mire, una fe que comienza a echar raíces, comienza a cambiar todo el entorno. Comienza a trabajar en su familia, en la iglesia. No se preocupe de ahora en adelante qué tan grande es su fe. Pregúntese, hoy, ¿mi fe está viva? ¿Tengo mi fe viva en realidad? ¿Está creciendo? ¿Está echando raíces? Hoy Dios no busca hombres y mujeres que hablen de fe. Está buscando gente que viva por fe. Usted sabe que la fe no cambia a Dios. La fe lo que hace nos mantiene unidos
a Él, al Dios que puede hacer más abundante. Efesios 3:20, fíjese, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, fíjese, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, ese versículo es una promesa que vale oro, es una garantía que vale oro. Esto es, hermano, mejor que un cheque de $8,000. Póngale usted la cantidad que quiera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es decir, el límite está en nosotros, pero no en el de arriba. Él no tiene límite. Y la Biblia dice, Él puede hacer mucho más de lo que le estás pidiendo. Te estás pidiendo paz, te estás pidiendo perdón. ¿Sabes qué? Dios no solo te da perdón, Dios te recibe. Dios pone anillo en tu mano. Dios no te desprecia. Allá afuera tal vez sí, si no calificamos, nos rechazan, nos juzgan cómo nos vemos. Pero Dios es grande en misericordia. No deje de creer, hermano y hermana. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que siembra y planta la semilla también es el que va a hacer crecer el fruto. Y cada fruto tiene a su tiempo. Es un fruto perfecto. Cuando ese fruto madura, asegúrese de tener una fe viva, una fe que crezca, una fe que eche raíces. La fe que Jesús estaba enseñando. No es del tamañito, no se conforme con el tamañito con ese granito, no. Busque la calidad de fe. Cierre sus ojos. Señor, en esta hora venimos delante de ti con un corazón sincero.